Él era el que los dice, yo he bautizado en agua para arrepentimiento, mas Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. Jesucristo, el Cordero de Dios, Él fue ese Cordero que iba a salvar no solamente a los primogénitos, sino iba a traer salvación a toda la humanidad. Y nos dice en Hebreos capítulo 9, en el versículo 6, dice: y dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. El tabernáculo estaba, porque después de este sacrificio del cordero, el Señor le dijo, cuando lo sacó de la nación de Egipto, entonces Él los llevó a que tuvieran esos sacrificios de corderos, porque el hombre es pecador y para acercarse a Dios tenía que haber un sacrificio de muerte, de sangre, y eran los corderos que iban a ser inmolados para poder limpiar el pecado de la nación de Israel. Y esos sacrificios se hicieron continuamente, pero en la Pascua la celebraban cada año. Era una celebración y era una fiesta donde convivían y donde ellos podían invitar a otra familia para poder comer ese cordero asado. Y tenían que hacerlo continuamente. Y el tabernáculo era el lugar de adoración a Dios. Y estaba dividido en el lugar, en el atrio. Y luego se entraba al lugar santo y luego al lugar santísimo. Y dice aquí la escritura que en la primera parte del tabernáculo, dice, lo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, dice, no sin sangre. Ahora, no podía entrar si no había un sacrificio, si no había un derramamiento de sangre, y tenía que ser así, dice, por sus pecados, dice, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea que el sacerdote hacía un sacrificio por derramamiento de sangre, confesando su pecado, pero también el pecado de toda la nación de Israel. Y luego nos dice en el versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo en el cielo, cuando Jesús vino a cumplir esa promesa de perdón, de salvación, en el cielo también había un tabernáculo. En ese mismo tabernáculo entró el Señor Jesús, como aquí dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de corderos, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor Jesús no entró en ese tabernáculo, en ese lugar de adoración donde ellos entraban, sino que Él mismo fue a ese lugar, ese tabernáculo, no por creación humana, sino un tabernáculo que estaba en la presencia de Dios. Y no fue, dice, como los sacerdotes quitando la vida a un cordero y trayendo la sangre de ese cordero, sino que Él mismo, ese mismo Cordero de Dios, derramó su propia sangre. Dice que entró hasta la misma presencia de Dios, a ese lugar santísimo,
Pero dice, ¿para qué? Para obtener eterna redención. Cuando habla de redención, habla de liberación. Tú y yo estábamos cautivos y nadie nos podía liberar. Ya no iba a ser un cordero, ya no iba a ser esa sangre. Tenía que haber venido Él desde el mismo cielo para liberarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud de esa separación que había entre el hombre y el Señor Jesucristo. Y luego dice, sigue diciendo en el 14, cuanto más la sangre, dice, cuanto más. El 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Ellos traían una limpieza externa. Solamente era una limpieza externa. No podía haber una limpieza interna en el corazón y en el espíritu. Pero dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Él nos salvó y nos limpió para que ahora tú y yo podamos servir a un Dios que está vivo. Dios es un Dios de vivos. Por eso los que están vivos alaban a Cristo. Los que han sido resucitados de esa muerte espiritual, de esa esclavitud del pecado. Y luego nos dice en el capítulo 10, en el versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar hasta su misma presencia. No te quedes en el atrio, hermano. No te conformes con venir al lugar santo. Entra hasta el lugar santísimo donde está la presencia del Señor. En el lugar santísimo estaba ahí el arca del pacto. Ahí estaban las tablas de la ley. Tú puedes entrar a la misma presencia de Dios para que Dios te hable y se revele y te quite el velo de nuestro entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Ahí estaba el maná, ese pan de vida, ese pan que sostuvo 40 años a la nación de Israel. Ahora tú tienes acceso a venir a comer del pan de vida que es el Señor Jesucristo. Y luego dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Cuando habla de el velo, el templo tenía un velo de entrada, pero para tener acceso hasta el templo. Pero para llegar al lugar santísimo había un velo. Y tenía una medida de 18 metros hacia abajo. No recuerdo la anchura, pero era un velo que medía de arriba hacia abajo 18 metros. Y tenía un grosor de 10 centímetros. Aproximadamente puede ser el grosor. La cortina tenía un grosor de 10 centímetros. Y la Biblia nos dice ahí en Éxodo, en el capítulo 26, 31, dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Era un lugar que no cualquiera tenía acceso. Imagínense el grosor de la cortina. Dicen los estudiosos que 2 caballos atados, uno de cada uno al extremo,
les era imposible rasgar ese velo. Estaba hecho de un entretejido de esa confeccionado con ese material que estaba tan grueso. El sumo sacerdote solamente podía entrar una sola vez. Tenía que estar santificado, tenía que estar consagrado totalmente a Dios para poder entrar a ese lugar, y solamente una vez al año. Dice que tenía su vestimenta, tenía unas campanitas y tenía atado a su cintura un cordón. Y los que estaban allá, los sacerdotes, podían escuchar el sonar de esas campanas cuando él estaba en la presencia de Dios. Pero si no oían las campanas que él caminaba, esto era que el sumo sacerdote había muerto en la misma presencia de Dios, porque no había entrado en santidad y en consagración para Dios. Y lo único que hacían era jalarlo y sacar muerto al sacerdote. Y él se los había advertido que eso podía suceder si ese sumo sacerdote no se consagraba a Dios, si no se santificaba para Dios. ¿Usted cree que este sumo sacerdote iba a pecar? ¿Iba a cometer algún acto pecaminoso delante de Dios y de los hombres? Porque no solamente debemos de guardar nuestra santidad cuando venimos a la casa de Dios, sino cuando estamos en nuestro hogar, cuando está en el trabajo, cuando está en la calle, cuando está con los compañeros de trabajo. Tenemos que guardarnos en santidad, que los demás vean que nosotros somos diferentes al mundo, que no somos iguales, que no tenemos una conducta igual al mundo, que no hablamos como habla el mundo. Por eso, jóvenes, adolescentes, adultos, usted no debe de hablar palabras que habla el mundo. Cuando mis hijos estaban chicos, si les oía hablar una palabra, yo les decía: esa palabra viene en la escritura, esa palabra, ¿de dónde la sacaron? Porque en estos tiempos tenemos mucho vocabulario mundano, porque allá se hablan así, se dirige muchas veces uno al otro como se dirigen allá en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ahora el Señor, cuando nos llamó, dice que ahora nos ha hecho real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. No somos cualquier cosa. Usted debe de creer: yo no soy cualquier persona. Soy un sacerdote y ministro al Señor en el templo y fuera del templo. ¿Lo cree usted, hermano? Si usted lo cree, hay que vivir lo que creemos. Dice en Proverbios: ¿cuál es el pensamiento? Así es el hombre. Si usted piensa que solamente aquí en la casa de Dios usted es cristiano, usted es un hijo de Dios, usted es un ministro, pero cuando sale afuera se le olvida y se quita la vestimenta de santidad y se pone el trapo de inmundicia, pues hermano, no estamos entendiendo a quienes de que el Señor nos ha liberado. Y el sacrificio que Jesús hizo es para liberarnos del mundo y del pecado. Y nos hizo un pueblo santo. Por eso en Romanos capítulo 12 dice: os ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios. Estaba rogando dice: no me tengan misericordia a mí, por la misericordia de Dios. Preséntense ante el Señor santos, agradables delante de Dios. Presentarse no solamente cuando viene a la iglesia, presentarse en el trabajo, presentarse en la calle, presentarse con los amigos, presentarse en todo.
Hace rato cantábamos, voy a adorarte por siempre. Cuando usted va al trabajo, adórelo ahí en el trabajo. Cuando usted está en la escuela, adórelo. ¿Y sabe cómo lo adora? No que usted se ponga a cantar y decir yo te adoro. No, adórelo en su conducta. Adore al Señor en sus palabras, en la manera de conducirse con otros. Es adorar a Dios. Somos ministros de Dios, somos sacerdotes del Señor. Y aquí dice la Escritura que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 27, cuando el Señor estaba ahí en la cruz del Calvario y Él estaba expresando las últimas palabras, cuando habló al Padre las últimas palabras, en el capítulo 27, en el versículo 50 y 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando el Señor murió, Él rompió ese velo. Nadie no lo podía abrir, no lo podían romper, pero el Señor rompió ese velo de arriba hacia abajo, porque nadie humanamente lo podía haber roto de abajo hacia arriba. Dios mismo abrió el camino para acercarnos a Dios, para poder entrar a su presencia, para poderlo ministrar al Señor. Solo en el lugar santísimo tenía acceso, dijimos, el sumo sacerdote una vez al año. Pero tú y yo ahora tenemos acceso todos los días de nuestra vida. Esto es que su sacrificio, el derramamiento de su sangre, fue una expresión suficiente para los pecados del hombre. Esto también significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto para toda la humanidad, de todos los tiempos, de todas las naciones y de toda lengua. Al morir Jesús, el velo se rasgó en dos. Y Dios, hermano, me impacta mucho. Dios se mudó de ese lugar para no volver a morar en ese templo hecho de manos, porque ahora el Señor desea y quiere y ha estado habitando ahora en templos donde Él puede habitar. Y nos dice en Hechos capítulo 17, en el versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo, fíjense nada más, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo un linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora Él ya no iba a habitar en ese templo, y en el año 70 el general Tito vino y destruyó totalmente ese templo que había sido hecho de mano. Ahora el Señor desea habitar en tu vida, en tu corazón, en tu ser, porque así lo dice la Escritura. Él puede habitar en cada uno de nuestros corazones, porque así lo dice
en primera a los Corintios capítulo 3, en el versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Puedes preguntarle a tu hermano: ¿no sabes que eres templo del Espíritu de Dios? Podrías preguntarle a tu hermano: ¿no sabes que eres templo del Espíritu de Dios? Que tú no sabes que Dios ahora quiere habitar en tu corazón, en tu cuerpo. En tu cuerpo. Y luego dice en el capítulo 6, de ahí mismo, de primera a los Corintios, en el versículo, aleluya, el cual, si algo me ayuda, ya lo extravié, donde dice que somos templo del Espíritu de Dios. 6:19. ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo vestiría el Espíritu Santo su cuerpo? ¿Cómo vestiría el Espíritu Santo su cuerpo? ¿Lo vestiría deshonestamente? ¿Lo vestiría deshonradamente? ¿Lo vestiría extravagadamente? ¿Cómo crees que vestiría el Espíritu Santo tu cuerpo? ¿Cómo crees? ¿Lo vestiría con las modas de hoy? ¿Tú crees que el Espíritu Santo vestiría tu cuerpo con las modas que está viendo ahorita? Exhibiendo tu cuerpo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo te vestiría así? Pregúntate, hermano, si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo te vista. Deja que el Espíritu Santo te hermosee. Porque aquí dice: ¿ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no somos nuestros? ¿El Espíritu Santo te daría dar bebidas alcohólicas? ¿El Espíritu Santo te daría a tomar alguna droga? ¿El Espíritu Santo daría a tu cuerpo algo que te daña? No, hermano. El Espíritu Santo es santo, como él dice. Y luego dice: no somos nuestros. Este cuerpo no es nuestro. No, pues si yo hago como a mí me da la gana, yo me pongo lo que a mí me da la gana, es como le da la voluntad al Espíritu Santo. Dice: ¿por qué? Porque hemos sido comprados por un precio. Fuiste comprado por un precio. Tu vida, el Señor Jesús pagó un precio, y un precio muy alto. Por eso muchas veces el apóstol decía: carísimos. ¿Alguien podrá redimir a su hermano? ¿Alguien podrá darle la libertad, la salvación? Nadie, hermano. Nadie puede redimir. Nadie puede retener el alma de alguien. Nadie la puede retener. Dice que fuimos comprados por precio. Y dice que no fuimos comprados con plata ni con oro. Fuimos comprados con la misma sangre del Señor Jesucristo. Su propia sangre se derramó para comprarnos ante el Padre y reconciliarnos con Él. Por eso dice: glorificad pues a Dios,
Glorifica a Dios, glorifica a Dios en tu cuerpo, glorifica a Dios en tu cuerpo. No dice en tu espíritu, dice glorifica a Dios en tu cuerpo. Cuando tú te vistes, glorificas a Dios. ¿Realmente estás glorificando a Dios con lo que te pones, con lo que te vistes, con tus accesorios? ¿Estás glorificando a Dios? ¿Estoy glorificando a Dios? Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, internamente y exteriormente. Recuerda, glorifica a Dios internamente, pero exteriormente. Glorifícalo a Dios, agrádale a Dios, no a los hombres. Había una persona hace tiempo que su esposa traía unos escotes muy profundos, y una vez le dijimos acerca de la vestimenta con las mujeres, y alguien dijo: pues hable con la hermana. Hablamos con la hermana y ella dijo: pues yo estoy agradando a mi marido y a él le agrada esto. Sí, agradaba al marido. Agrade al marido en su casa. Pero tú y yo tenemos que glorificar a Dios en vuestro interior y en nuestro exterior. Porque no somos nuestros, le pertenecemos a Jesús. Fuimos comprados por su propia sangre. El velo en el templo era el recordatorio que el pecado, no, era un recordatorio que nuestro pecado nos alejaba y nos excluía de la presencia de Dios. Por eso Jesucristo, a través de su muerte, quitó la barrera entre tú y Dios. Por eso ahora podemos acercarnos confiadamente hacia el Señor. Por eso nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Él. Acerquémonos a Él. Él fue el que llevó ante la presencia de Dios hacia el tabernáculo del cielo. Entró ante el tabernáculo y nos dio acceso para entrar a ese lugar santísimo, para que todo aquel que quiera venir ante la presencia del Señor venga y pueda rendir su corazón ante el Señor. Yo te invito a que te pongas de pie. Fue su sangre que Él derramó, el precio que pagó por tu vida, por tu salvación. Ahora tú y yo vamos a ser liberados de la condenación eterna, de una condenación que está sobre la humanidad. Pero la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha libertado, nos ha redimido, porque dice que sin remisión no hay perdón de pecado. Y cuando habla de remisión, quiere decir perdonar, eximir o liberar de la culpa. Y el Señor eso hizo para tú y yo en tener ese acceso ante el Señor.
Yo te invito que tú puedas venir. Yo voy a pedir que puedan cantar ese canto por la sangre, solo de Jesús la sangre. Solamente la sangre de Jesús nos puede limpiar, nos puede transformar, nos puede liberar de la condenación. Y quizás tú vas a decir, lo voy a hacer mañana. El mañana no te pertenece. No te jactes que mañana lo harás, porque no sabes lo que traerá el día de mañana. Oh, maravilloso. El altar está abierto. El altar está abierto para aquel que quiera venir delante del Señor, para hablar con Él y rendirse a Él, o para adorarlo. Porque ahora tú y yo tenemos acceso a el lugar santísimo. Tenemos acceso a venir ante el Padre, poder reconciliarnos con Él y aceptar ese amor y ese perdón que Él nos dio a través de su sangre. Si usted va a estar allá, usted cierre sus ojos en reverencia al Señor y adórelo. Adórelo o hable con Dios ahí en su lugar. Oh, maravilloso. Gracias, Señor, porque tú nos compraste con un precio muy alto. Tú nos redimiste, tú nos liberaste y aún quieres liberar al que está cautivo. Todavía está abierto esa invitación. La gracia del Señor no se ha cortado. Su mano sigue extendida para cada uno de nosotros. Oh, maravilloso Señor, maravilloso Espíritu Santo. A ti te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias, Señor, por esa sangre que tú derramaste en esa cruz del Calvario, Señor. Así como ese cordero pudo liberar a los primogénitos, ahora esa sangre está vigente para limpiarnos de todo pecado, para darnos libertad. Oh, maravilloso Señor, aleluya. Maravilloso Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu sangre habla mejor que todo el clamor. En esta tierra hay justicia para mí, es para mi favor. Jesús, tu sangre. Sangra mejor que todo el clamor. En esta tierra hay justicia para mí, sé para mi favor. Jesús, tu sangre. Aleluya, gracias Señor, aleluya. Que nos puede perdonar. De su corazón, aleluya, nos abrió. Adora a Dios por esa sangre maravillosa que fue derramada por tu perdón. Jesús, tu sangre. Que nos puede perdonar, que nos puede completar.
Gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Gracias por la cruz. Gracias, Señor. Gracias por entrar a Gracias este por lugar la santísimo. Tu propia sangre entraste a ese lugar Solo santísimo de Jesús, para presentarte al solo Padre, de Jesús para presentarnos y la darnos justicia, sangre. para justificarnos y santificarnos, Señor, aleluya.